Vamos a presentar al segundo orador, que es el doctor Héctor Solar, de la Unidad de Nutrición, Rehabilitación y Trasplante de Intestino de la Fundación Favaloro. Buenas tardes, muchas gracias a las autoridades del Congreso por la invitación. Yo voy a hablar sobre el manejo del síndrome de intestino corto. Como todos sabemos, el síndrome de intestino corto empieza en el quirófano, cuando el cirujano tiene que tomar algunas determinaciones según la patología que le tocó intervenir, y una vez que el cirujano o el paciente, sale del quirófano, ya la anatomía y la fisiología del paciente nunca más vuelven a ser las mismas. En este sentido, lo que nos ha tocado recuperar estos pacientes en terapia intensiva o recibirlos en la sala, muchas veces encontramos que el cirujano nos dice le sacamos 1,55 m de intestino, pero nunca nos da la información de cuánto le dejaron. Y a partir de este momento, cuando ya el síndrome de intestino corto, la insuficiencia intestinal viene a ser una patología que cada vez la vemos con mayor frecuencia, los que recuperamos estos pacientes tenemos que exigir que nos aclaren estas cosas. Primero, ¿qué le dejaron al paciente? Si le dejaron el yeyuno, le dejaron el ilion, le dejaron la válvula ileocecal colon, y esto es muy importante porque desde ahí empieza mi estrategia para saber cómo debo manejar estos pacientes. No es lo mismo que un paciente quede solamente con el yeyuno a que tenga el ilion. Todos sabemos que el ilion tiene una mejor adaptación que el yeyuno, y no es lo mismo si un paciente queda con válvula ileocecal y colon a que no la tenga. Todo esto ya hace parte de mi estrategia para ver cómo voy a manejar estos pacientes. La otra pregunta que hay que responder es ¿cuánto le dejaron? Si a un paciente de salida le dice, bueno, le quedó menos de 50 centímetros, yo ya sé que ese paciente tiene de repente una insuficiencia intestinal crónica irreversible y mi estrategia va a ser otra. La tercera pregunta es ¿cómo se la dejaron? ¿Hay una ostomía terminal? ¿Hay segmentos del intestino que están perdidos dentro de la cavidad abdominal? ¿O hay una anastomosis primaria y el paciente sale totalmente reconstruido? Y por último tenemos que ver cómo estaba ese intestino. Si es un intestino que el cirujano piensa que puede tener áreas no perfundidas y que de repente hay que ir a un second look, o es un intestino que ya viene enfermo y la sospecha es que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, todas estas preguntas que ustedes ven ahí son las que tenemos que nosotros tener en claro para poder planificar mi estrategia del manejo del paciente con intestino corto. Bien, esto hace que el paciente, que yo pueda determinar qué paciente va a tener dependencia a la nutrición parenteral. Y fíjense ustedes, este es un viejo estudio publicado en el año 99 por el grupo de París, en el cual ellos estudian a pacientes con síndrome de intestino corto, y lo que pueden determinar es lo siguiente, que los pacientes que tienen un intestino... ¿Cuál es para...? Los pacientes que tienen un intestino corto, pero que tienen una longitud menor de 50 centímetros, tienen una alta probabilidad de quedar dependientes de la nutrición parenteral. Lo mismo que si el paciente tiene una yeyunostomía terminal o tiene ausencia de la válvula ileocecal y el colon en continuidad, son pacientes que van a quedar altamente dependientes de nutrición parenteral. En la práctica nosotros podemos decir que un paciente tiene altas probabilidades de quedar dependiente de nutrición parenteral si tiene una ostomía terminal de menos de 115 centímetros, una anastomosis yeyuno-colónica menor de 60 o una yeyuno-ileocólica menos de 35 centímetros. Si este es el paciente que yo tengo, lo más probable es que este paciente quede dependiente de nutrición parenteral y que mi estrategia sea ponerle nutrición parenteral domiciliaria y no tener otra cosa que hacer con este paciente. Y también cae dentro de este grupo un grupo de pacientes que después de 2 años de tener nutrición parenteral y estar con toda la terapéutica para tratar de rehabilitarse, por algún motivo no logran rehabilitarse, y en este grupo el 94% de los pacientes quedan permanentes con insuficiencia intestinal crónica irreversible. En cualquiera de los dos grupos, es decir, en este grupo de pacientes en los cuales van a quedar con nutrición parenteral o el grupo de pacientes en los cuales yo voy a tratar de rehabilitarlos, hay un periodo inicial que se conoce como adaptación intestinal. La adaptación intestinal es un proceso natural, es decir, el organismo al sufrir una resección del intestino empieza a desencadenar una serie de mecanismos a través de los cuales intenta mantener o incrementar la absorción de los líquidos y los nutrientes al estado previo a la cirugía. Una de las cuestiones que aparece rápidamente es lo que se conoce como hiperfagia compensadora, es decir, el paciente tiene
hambre permanentemente, tiene ganas de comer muchísimo, y aparecemos nosotros diciéndole al paciente: usted no puede comer porque tiene el intestino corto. Entonces acá es donde ya empiezan las estrategias de cómo vamos a empezar a manejar a estos pacientes. Por otra parte, la adaptación intestinal tiene que ver con una modificación estructural, es decir, hay aumento de las criptas, hay aumento de las vellosidades, empieza a haber una muy ligera elongación en los adultos, más en los niños, y un aumento por dilatación de las áreas de absorción del intestino. Y por otra parte, esta adaptación lleva a disminuir el tránsito intestinal para que haya una menor velocidad en el paso de los nutrientes por el intestino. Como ustedes saben, la presencia de los nutrientes en el intestino es el principal factor que va a hacer que haya hiperplasia vellositaria. Esto, los nutrientes en el intestino, hace que haya segregación de hormonas gastrointestinales, de factores de crecimiento, y haya secreciones biliopancreáticas, todas ellas son tróficas para el intestino. Si no logramos esto, este paciente pocas veces va a poder rehabilitarse. Y en esta altura del partido, cuando estamos con un paciente que recién salió de quirófano, que vemos que es un paciente que posiblemente se pueda rehabilitar, pero que tiene un intestino corto, vamos a tener algunas complicaciones que tenemos que manejar, y son las que se conocen como complicaciones tempranas. Es decir, vamos a estar frente a pacientes que tienen un tránsito intestinal acelerado, donde habrá que utilizar algunos fármacos para disminuir esto. Va a haber pérdida de la superficie absortiva, con lo cual vamos a estar frente a un síndrome de malabsorción. Vamos a tener hipergastrinemia, con lo cual vamos a tener menor funcionalidad de las enzimas pancreáticas, y por otro lado vamos a tener pérdida de sales biliares, con lo cual estaremos frente a una esteatorrea o una diarrea colerética, dependiendo de cuál es el remanente intestinal. Cuando nosotros determinamos que el paciente que estoy tratando es un paciente que se puede rehabilitar, estas son las estrategias que tenemos que seguir. En primer lugar, es un paciente que va a quedar con nutrición parenteral domiciliaria, que es de base lo que el paciente lo va a mantener hidratado y nutrido. Pero después tenemos una serie de estrategias que entran dentro de lo que se llama la rehabilitación médica y la rehabilitación quirúrgica. Ahora vamos a ver la rehabilitación médica, y dentro de la rehabilitación quirúrgica están la reconstrucción, la cirugía de elongación y el trasplante de intestino, que son los medios de llegar de la insuficiencia a la suficiencia intestinal. Cuando empezamos a plantear la estrategia de rehabilitación intestinal, entonces son todas estas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que yo marqué acá en colores, todo lo que está en verde es todo lo que tiene que ver con la hidratación, la nutrición del paciente. En celeste o en azul está todo lo que tiene que ver con la farmacología que tienen estos pacientes, la farmacología que tienen estos pacientes, y por último está todo lo que es la rehabilitación quirúrgica. ¿Cuáles son los objetivos de estas estrategias? Es optimizar la capacidad absortiva del remanente intestinal, minimizar los síntomas de malabsorción y disminuir o suspender la nutrición parenteral. Vamos a ver inicialmente qué pasa con la hidratación y con la utilización de los diferentes nutrientes. La hidratación de estos pacientes tiene que hacerse a través de las sales de rehidratación de la OMS. Es muy común que el paciente venga y diga: estoy tomando algunas bebidas que son hechas para los deportistas. Estas bebidas que son hechas para los deportistas, en primer lugar, tienen una alta osmolaridad y tienen una concentración baja de sodio, de potasio, con una alta concentración de glucosa. Esto al paciente con intestino corto lo único que va a hacer es que tenga una mayor pérdida de líquidos, ¿sí? Entonces, si uno quiere hidratar por vía oral a este paciente, tiene que utilizar las sales de rehidratación de la OMS. ¿Cuál es el objetivo? Mantener una diuresis por encima de 1000 y una osmolaridad, un sodio urinario por encima de 20 milimoles. Cuando entramos a ver cuál va a ser mi estrategia para la nutrición, yo tengo que aportar entre 25 y 35 kilocalorías por día a este paciente, pero teniendo en cuenta que si esto está siendo tolerado por el paciente, mi objetivo final es aportar por lo menos un 50% más de lo que necesita, porque no todo lo que yo le doy lo va a absorber, parte va a perder porque es un intestino corto. ¿Cuál es la fórmula que está recomendada? Son las poliméricas. Esto está claramente determinado, que no hay que utilizar fórmulas semialentales, hay que utilizar fórmulas poliméricas para empezar a nutrir a estos pacientes. Y si yo voy a dar una dieta vía oral, tengo que aprovechar la hiperfagia, pero no para que el paciente coma 3 veces por día una gran cantidad. Tiene que comer 8 veces por día pequeñas cantidades de alimentos, los cuales van a estar indicados de acuerdo al remanente intestinal que tengo.
Yo tengo que saber si el paciente tiene el yeyuno, tiene el ilion, si tiene el colon. Fíjense cómo cambia la presencia del colon o la ausencia, la calidad de alimentos que debe consumir el paciente. Si tiene colon en continuidad, los hidratos de carbono van a ser un poco mayores que si no los tiene, las proteínas realmente no cambian, y fíjense si tiene grasas, cómo cambia también la proporción cuando está o no el colon. Y por otra parte, tendré que ver si el paciente tiene colon, posiblemente tenga que sacar todos los alimentos que tienen oxalatos, porque si no, este paciente en un momento me va a hacer una hiperoxaluria y va a terminar con cálculos renales. Todo esto es parte de la estrategia desde el punto de vista de lo que es la dieta, la hidratación. Vamos a hablar rápidamente cuál es la estrategia desde el punto de vista farmacológico, y para esto tenemos esta pirámide que armamos, que lo que utilizamos con más frecuencia son los antidiarreicos. ¿Qué de antidiarreicos? Loperamida. ¿Cuál es la dosis máxima? 16 miligramos. Dar más de eso, si no responde el paciente, no va a responder. Son 16 miligramos por día lo que debemos dar. ¿Hay otros antidiarreicos que se pueden utilizar? Sí, el fenoxilato de atropina, la codeína, pueden ser, como se llama, también alternativas frente a esto. Bloqueantes H2 e inhibidores de la bomba. Si el paciente está con nutrición parenteral, nosotros le ponemos inhibidores de la bomba en la bolsa. A veces los pacientes necesitan tratamientos que nos dicen son esotéricos, pero bueno, necesitan inhibidores de la bomba y necesitan bloqueantes H2. La idea de esto es tratar de disminuir las secreciones gástricas y combatir, por supuesto, la hipergastrinemia cuando el paciente no tiene los péptidos contrarregulatorios. Enzimas pancreáticas, si es que el paciente lo merece, se le va a poder dar. Antibióticos para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, una charla que yo no voy a hablar porque hay una charla para esto, y todas estas cosas que ustedes ven como la terapia con ácidos biliares, pero para esto es importante entender si el paciente tiene diarrea o tiene diarrea colerética, porque no se puede dar en los dos casos la colestiramina. Octreótido también está indicado en el manejo de estos pacientes, disminuye la motilidad intestinal, disminuye el vaciamiento gástrico, aumenta el flujo. El gran problema que tenemos con el octreótido es que el tratamiento crónico interfiere con la rehabilitación intestinal. Probióticos, ya hay algunos reportes sobre agonistas de los receptores adrenérgicos alfa-2, como la clonidina, pero esto en pacientes que están descompensados no es una buena opción. Y últimamente, esto que está en la última parte de la pirámide, pero que está empezando a tomar mucha boga, es el tratamiento con hormona de crecimiento, glutamina, y con algunos péptidos como el péptido like glucagón 2. Con respecto a esto último, ha habido mucho escrito sobre, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Ustedes saben que esto fue aprobado ya hace como 10 años, pero la hormona de crecimiento tiene dos mecanismos de acción. El primer mecanismo de acción es un mecanismo que es indirecto, es decir, que causa todo lo que es el aumento de peso y la mantención de los tejidos, lo hace a nivel de un mecanismo indirecto que es por somatomedinas y por el factor de crecimiento insulino-like. ¿De acuerdo? Y tiene un mecanismo de acción directo que genera lipólisis. A nosotros nos interesa este mecanismo, que es un mecanismo indirecto, que es a través del factor de crecimiento insulino-like. Esto es todo lo que hace, ¿cómo se llama?, la hormona de crecimiento, que como ustedes saben, se segrega, se almacena a nivel de la hipófisis anterior. La glutamina es un aminoácido no esencial que también ha sido muy estudiado. ¿Por qué? Porque es un aminoácido que tiene que ver con el estrés, con las infecciones. Es importante en sus funciones intestinales porque se ha determinado que puede ser un combustible para los enterocitos y todo lo que ustedes ven acá. Y se ha estudiado mucho también. Entonces fíjense que este estudio, por ejemplo, que fue publicado el año 2005 por Birne, que es una de las autoras que ha estudiado mucho lo que es glutamina, estudia 41 pacientes. Estos pacientes los divide en un grupo en el cual recibe glutamina y dieta, el otro recibe factor de crecimiento, hormona de crecimiento y dieta, y en el tercer grupo recibe la glutamina, la hormona de crecimiento y una dieta. Y fíjense los resultados cuando ellos evalúan lo que es el descenso del volumen de la nutrición parenteral. El grupo que recibió hormona de crecimiento, dieta y hormona de crecimiento, glutamina y dieta, tuvieron una disminución del volumen mucho mayor que el primer grupo que solamente recibió glutamina y dieta. Lo mismo pasó cuando se vieron los otros dos factores que ellos analizaron. ¿Cuál es la conclusión? Que la hormona de crecimiento parece ser mucho más efectiva que la glutamina y la conjunción de los dos sería una buena acción, pero actuando los dos por separado no pareciera, por lo menos en este trabajo, que sea una buena opción. Pero como todo en medicina tiene poco tiempo, en el año 2006, al año siguiente,
sale este trabajo desarrollado por Messing, que es del grupo de París, donde hace un análisis de todos los trabajos, incluyendo este que les mostré. Y estos trabajos los divide en aquellos que fueron positivos y los trabajos que fueron negativos. Si uno ve los trabajos positivos y ve el grupo de pacientes, hay trabajos que van desde 8 pacientes hasta 60 y pico de pacientes. Tienen un diseño totalmente distinto todos los trabajos y la forma como utilizaron las drogas fue distinta, dosis y todo lo demás. Y hay algunos trabajos que fueron negativos. Uno diría, con esta evidencia, utilicemos hormona de crecimiento, utilicemos glutamina. Uno no puede sacar una conclusión por el tipo de diseño y por la heterogeneidad que hay de pacientes. Y por supuesto, en el año 2010 se hace este estudio, que es un metaanálisis de todos estos trabajos, y la conclusión es que el efecto positivo en ganancia de peso y absorción, hay un efecto positivo en esto de ganancia de absorción, en la mayoría tuvo un efecto que fue transitorio, y la evidencia actual no es aconsejable para recomendar la terapia con glutamina y hormona de crecimiento. Esto es donde estamos actualmente. Pero en los últimos años... 3 minutos, Héctor. Estoy en 2 minutos. En los últimos años se ha hablado del peptidoglucagón 2 y ha salido últimamente muchos trabajos, por ejemplo donde la utilización de este péptido podría disminuir la dependencia de la nutrición parenteral. Acá a las 24 semanas hubo una disminución del volumen. Es una droga que todavía no la tenemos en el país y que hay muchas dudas respecto a que si fuera o no útil y sobre todo al costo de esta droga. A estas alturas ya tenemos algunas complicaciones tardías que también hacen al manejo, como las relacionadas a la nutrición parenteral, sobrecrecimiento bacteriano, bueno, todo que ustedes ven acá. Y voy a ir un poco más rápido porque me queda solamente hablar de la rehabilitación quirúrgica. La rehabilitación quirúrgica, el objetivo es reclutar intestino que pueda haber quedado libre en el abdomen, también para lograr que este paciente pueda rehabilitarse. Una cirugía de elongación es la cirugía de duplicación de Bianchi, es decir, un intestino que está muy dilatado, se lo parte por la mitad y se confecciona 2 intestinos, digamos, 2 medios intestinos que se unen y se hace que esto se elongue. Se aumentaría la superficie de absorción, pero tiene muchas complicaciones. La otra es el STEP, que es, digamos, aumentar la superficie de absorción a través de fabricar una guirnalda prácticamente en el intestino, para lograr que el paciente pueda absorber más. En el año 2013, este año, salió el reporte del registro internacional en el cual yo hice este diseño, en el cual solamente es para mostrar que es una técnica quirúrgica que se puede repetir. Fíjense en rojo que hay un primer step, un segundo step y un tercer step. En el primer step, en este trabajo, solamente un 47% de los pacientes pudieron lograr la autonomía de la nutrición parenteral. Esto, en razón del tiempo, lo voy a pasar un poco, simplemente para decir que si uno tuviera que tomar decisiones para el manejo de estos pacientes, tiene que decidir que primero la optimización de la dieta, de la nutrición parenteral, enteral, la utilización de antibióticos y todo lo demás es el primer paso. Si con esto se logra el éxito, enhorabuena, el paciente se rehabilitará. Si no se logra el éxito, tenemos todos estos factores tróficos, cirugía de elongación, para lograr que se rehabilite. Si esto no es así, el paciente quedará en nutrición parenteral domiciliaria, monitoreo en forma permanente para determinar las complicaciones y terminará en el trasplante de intestino, que es la última forma de rehabilitar a estos pacientes. Y para terminar, y con permiso de la mesa, quiero simplemente, las conclusiones las podemos charlar de repente en el momento de las preguntas, invitarlos para el Congreso del 2015, el Congreso Mundial de Trasplante, que se realizará en Buenos Aires por primera vez fuera de Europa o Estados Unidos. Gracias.